Hola a todos, hola a todas. Empezamos otra vez. Seguimos con el muro, pero bueno, ya queda nada. Hoy con guantes de cocina porque son un poco impermeables y no sabemos de qué está hecho esto, así que mejor estos que los otros. Vamos a poner brea o emulsión asfáltica también, que se llama, ¿vale? Este es un cubo que lleva esto, que son 25 kilos y nos va a dar de sobra para cubrir los muros por ambos lados, ¿vale? ¿Qué hace esto? No impermeabiliza del todo, ¿vale? Según nos han explicado, esto lo que hace es repeler, ¿vale? No impermeabilizar, repeler. Pero ya con el enfoscado y más esto, para lo que es el muro, que no va a soportar ninguna carga ni nada y demás, nos han dicho que vale y que está bien, que es una de las mejores opciones, y en cuanto a dinero, pues sí, nos sale mejor que otras, ¿vale? Así que nada, lo primero, vamos a ponernos con esto y a ver qué tal se nos da. Como siempre decimos, no somos expertos, somos principiantes en todo esto, así que si queréis dejar algún consejo, aunque ya estará hecho, pero bueno, algún consejo para posterior y demás, o simplemente un comentario, pues lo agradeceríamos mucho, ¿vale? Nada, vamos a empezar y a ver qué tal queda. Vale, a ver, ¿cómo preparas? Vale, pues debería ser bien, ¿vale? Se debería poner 10 o 20% de agua por cada kilo de esto, ¿cierto? Bueno, al menos lo que ponen las instrucciones, ¿vale? Claro, o sea, de la cantidad que pongas, el 10 o el 20% de agua. Sí, el 10% de agua por la cantidad que pongas, pero pues como hoy hemos venido con prisas y no hemos traído ni los cubos ni nada, hemos cortado un trozo bote y estamos haciendo ahí lo que podemos, pero bueno, ya que estamos aquí tenemos que trabajar, así que nada, simplemente ponemos un poco de esto, que es muy espeso, ¿vale? Vamos a ver si... Yo creo que ya. Y será ahí el agua. Sí. Hemos cogido un hierro que teníamos por ahí tirado y lo mezclamos. Y listo. Y como no sabemos si así está bien o está mal, pues simplemente lo hacemos. Y el tiempo nos dirá, si algún día veis algún vídeo en el que ponga se nos cayó el muro. No digas eso. Sabéis que estaba mal. Que no lo creo, que lo hemos hecho ahí. A conciencia. A conciencia, hemos echado cemento a muerte, hemos echado un cimiento a muerte. Un mes de trabajo. Un mes de trabajo para dos muros medio hechos, Pues esto es... Ahora que empiezo es como pintar, ¿vale? No, huele como cuando ponen asfalto en las calles, pues huele así. ¿Será porque es eso? Será, hombre, pondrá más cosas en el asfalto en la calle, pero tendrá esto, ¿no? Supuestamente se da una mano solo. Yo creo que le daremos una solo. Y si eso le damos dos, porque yo creo que nos va a sobrar. Ojo al dato, hemos cogido uno de estos que teníamos de pintura en casa, Le hemos lavado un poco, esto no, pero bueno. Que creo que nos valdrá. Ya está a mi lado. ¿Tuyo? Bueno, no voy a decir mucho. Está feo tu lado, Carlos. Está feo. A ver, que está mal hecho, ¿sabes? El buscado, entonces la brea, esta cosa, no entra bien. Voy a coger otra brocha ahora.
¿Qué dices? Caramba, qué muro, macho. Pero es que yo que sé, no te lo crees que te lo has hecho tú. Ya está, listos. Hoy nuevo día de trabajo, así es como quedaron los muros, como pueden ver aquí. Y aquí es muy temprano, pero ni tanto, son las 8 y media. Y en principio lo que teníamos que hacer o lo que queríamos hacer era que venga la excavadora para poder sacar el desagüe, como les habíamos mencionado antes. Pero lastimosamente quedar con las excavadoras y demás es un poco complicado. Ya nos falló que tenía que venir el martes, luego el miércoles. Así que supuestamente está entre venir hoy o mañana. Así que como no podemos seguir esperando para avanzar con el muro ni nada, lo que vamos a hacer va a ser empezar con las zapatas. Enseguida les muestro, pero básicamente el muro ya quedó así. Creo que quedó bastante bien, y por esta parte también. Así que el día que venga la excavadora, lo que vamos a intentar hacer es que mueva algunas piedras, que las ponga por aquí, descubra el desagüe, haga la zanja primero para poder unir los muros. Y nada, de momento eso. No sé si se puede apreciar bien en cámara, pero como ven está así. Entonces las zapatas que vayamos a poner en este lado lógicamente serán más altas que las que pongamos en este lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar y aprovechar que no vamos a tener que cavar mucho, tanto en esta parte ni en esta parte, porque en esta parte es casi piedra. Bueno, de momento el profe ya está de vuelta, así que nos ayudará con esta parte de marcar. Hola a todos. Me pilláis un poquito cansado, que hoy empezamos otra vez. Y nada, estamos quitando esta arena. Vamos a marcar todo lo que son las zapatas de la casa contenedor como tal, que van por aquí, que es como el límite, y de ahí en adelante. Entonces vamos a tirar cuerdas, vamos a tomar medidas, si es posible sacaremos un nivel. Todo esto es un cambio de planes porque el señor de la retroexcavadora pues no tiene tiempo y nos ha cancelado un par de veces. Entonces pues es la tarea que toca y hoy empezamos con eso. Venga, un premio para el que pille la punta de la cuerda primero. No, pero se la de abajo. Me dice el corazón que está por aquí, pero... Aquí. Esa. No. Esta. Así es ahí. Ah, fallaste, la pillé yo. No. Casi la pillé, casi. Pero no la pillé. That was your mistake. Vale. Vamos a pillarla por fuera. Yo creo que sí. Madre mía. Yo no sé quién ha hecho este muro, pero seguramente es algún profesional, ¿eh? Wow. Aquí así, marca, vale. Pues nada, ahí también. Ahí. Vale, tira aquí. Esta sería una, ¿vale? Vale, perfecto. Y aquí hacemos lo mismo. Entonces, Ahí. marcamos. Aquí. Bien, descansado.
Vale, vale. Se supone que este es el centro de la zapata. de la zapata que hemos hecho. Vale. Ya. Aquí pues nos sentaremos un poquito. ¿Dónde aquí? Ah, está grabando ahí, mira. Vale. Pues nada, como veréis, este es el plano, ¿vale? Bueno, no lo vais a ver porque lo estoy mirando yo en la cámara y se ve todo blanco, pero vamos. Lo voy a poner. Lo pondré en la edición y tal, ¿vale? Este es el plano de las zapatas, es decir, los cimientos y tal de la casa. Lo que hemos tenido que hacer hoy ha sido medir todo 10, 20 veces, porque hemos tenido que medir bien lo que es el lindero del vecino, el final de la parcela, tener todas las medidas muy correctas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido midiendo todo, hemos tenido que encontrar el eje de lo que son las zapatas, porque tenemos en total 16 zapatas. Hemos marcado todo y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a picar. Empezar a hacer agujeros, porque las zapatas van a tener 40 de profundidad, 40 centímetros, ¿vale? Entonces tenemos que hacer 16, para que os hagáis una idea, 16 agujeros de 40 centímetros de profundidad. Y claro, no vamos a esperar a que venga una máquina, porque estaríamos en lo mismo. Entonces vamos a intentar hacerlo nosotros, con, no sé, un pico, una azada, con lo que encontremos. Y si no, por último, pues tendremos que pillar uno de estos pistoletes eléctricos para alguna piedra o cosas que encontremos que no podamos hacer a mano. Entonces nada, lo que veréis estos días es eso, el inicio de esto, a ver qué tal se nos dan los agujeros y tal. Y luego lo que tenemos que hacer es meter mucho hierro, ¿vale? Mucho hierro, y tenemos un dilema que ya lo veréis luego más adelante, que se tienen que poner las zapatas y tal, y hay que encofrar y demás, y es un lío, porque no hay material o cuesta muchísimo, desde ya lo digo, cuesta muchísimo y estamos en ese dilema en el que no sabemos si encofrar en círculo, en cuadrado o buscar otras soluciones. Entonces, de momento, pues nada, que sepáis que vamos a estar haciendo agujeros, pero pensábamos que habíamos acabado con la tierra, pero nada. Y luego, obviamente, tendrá que venir el arquitecto para comprobar que lo hemos hecho bien. Pero de momento, acabar. Ya, pues empezar a trabajar hoy. No les voy a mostrar. Como ya les habíamos comentado antes, la casa va a partir de aquí. Este es lo primero que vamos a marcar. Esta es la primera zapata que hay que hacer. Claro, 1,20 por 1,20. Estas son más pequeñas, las del medio, que son 2. Luego aquí está la otra. Son total 16. Aquí está la otra. Y claro, de estas tenemos gran parte avanzada, pero todavía tenemos que picar esta parte. Aquí está la otra. Aquí tenemos la otra. Esta parte vamos a picar muy poco porque esto es piedra, básicamente. Esta también vamos a picar poco. Aquí aún no lo hemos marcado bien porque está un poco en medio. Y aquí Carlos está empezando a picar la primera. ¿Eso? Uy. Yo no sé qué bicho es. Pero es que, macho, tengo que cavar ahí. Ahora yo como... Yo no quiero matarle. Ah, si ahora salta. Y si salta, Carlos, que se... Que yo que sé qué bicho es ese, pero... ¿Y ahora? No sé si taparle y ahí no molestarle, porque por algo tiene su agujerillo el hombre, pero... Ya está ahí, pero es que igual tengo que cavar, ¿sabes? Si habría una palabra para definir todo lo que nos encontramos en los trabajos, diría yo incomodidad. Esa sería la palabra. Incomodidad para acabar, incomodidad para hacer el muro, incomodidad para traer el material, incomodidad para pisar. Definimos esto como incomodidad.
Entonces ahora cuéntales porque no sabemos qué hacer. Pues nada, a ver. En principio, para que sea más, como que más sencillo y quizás económico por la situación, vuelvo y repito. Hay sitios en los que habrá mucha más población y tú vas y tienes en la esquina gente de esta que te alquila cosas de encofrado y demás. Y te valdrá barato. En nuestro caso está muy complicado. Nos encarece muchísimo la situación. Claro, habíamos pensado en encofrarlo de manera cilíndrica, ¿vale? En lugar de cuadrada, porque en el proyecto del arquitecto está en forma cuadrada. Pero, pues bueno, habíamos pensado que quizás haciéndolo de manera cilíndrica, comprando un simple tubo de PVC, que venden estos de 3 metros que valen 16 euros. Pero claro, preguntándole al arquitecto nos dice que el diámetro, si es que lo hacemos redondo, el diámetro tiene que ser mucho más gordo que si fuese cuadrado. Claro, de 40. De 40 de diámetro. Y claro, 40, 40 claro. de diámetro sería un redondo así. Entonces sería un tubo de PVC de 400 que estará en torno a sus 30 y algo, 40 y algo euros. Y necesitamos, a ver, que viene de varios metros, pero necesitamos, en principio, vamos a decir 16. Quítale unos cuantos, que necesitamos 10. Pues son alrededor de 400 euros solo en tubos para tirarles. Y esos que no son para eso, porque los que son para eso están en 40, 43 algo, y el porte es aparte. Cada uno con el porte aparte, porque como decimos aquí, pues está un poquito complicado conseguir esas cosas. Entonces surgió la idea de unos hierros que al parecer se llaman, que hay varios tipos, ¿vale? Pero son como unas H's. El HE20180. En nuestro caso, el HEB 180. Sí, es el que el arquitecto nos dijo. Que es uno que el arquitecto nos ha dicho. Y ayer estuvimos mirando precios igual en uno y otro sitio y igual, se va un dinero. A ver, que algunas personas ya nos han dicho, en la cimentación se va a ir dinero. Pues claro, en la cimentación. Pero bueno, claro que en principio no lo teníamos contemplado. Ese precio tan elevado. Teníamos otra idea y que claro, nos iba a bajar los costes, pero como esto va con un arquitecto, iba con el ayuntamiento, iba con muchas normas y tal y cual y demás, y un estudio geotécnico y todas las cosas, pues tenemos que cumplir esas normas sí o sí para obtener la licencia. Claro, porque normalmente en las casas contenedor que se ve que ponen Con unos bloques de hormigón, unos ladrillos, bloques, vi hace poco. y que claro que yo encantada de hacer así, pero no nos lo permiten. Entonces, claro, porque para que te dan una idea, ese HB nos sale como... va por kilo, primero. Claro, va por kilo. Pero para esa medida, más o menos el metro está por los... ¿Cuánto estaba? Uy, no me acuerdo. 90 y algo, casi 100. Sí, el metro. El metro. Entonces aquí, como necesitamos hacer 16, no sé, ya el dinero se va para arriba. Pero claro, es que todo significa algo distinto. Yo qué sé, porque si ponemos ese hierro, tiene que venir alguien a soldar y cosas así, porque no es como una soldadura muy sencilla, que a lo mejor la puede hacer cualquiera, sino que es una soldadura ya importante y tal. Entonces, ese es otro dilema ahora hemos encontrado, porque igual tendremos que llamar a alguien para que suelde, porque por un lado no sabemos soldar y por otro, yo qué sé, no queremos arriesgarlos a liarla, siendo que son los cimientos de la casa. Y claro. Entonces, si elegimos poner eso, y de igual manera tenemos que poner aquí la malla, que hay que hacer una malla, ¿no? Una malla, echar hormigón, una placa y soldar en la placa ese hierro. Pero si encoframos, pues nada, igual la malla, igual la parte de abajo. Dejar las varillas para arriba. Varillas y encofrado. Pero claro, tenemos que encofrar y tener listo los 16 puntos, porque tenemos que llamar a una hormigonera para que venga una vez. Claro, tenemos que tener los 16 agujeros ya bien hechos, bien marcados. La duda que tengo yo es saber, y perdón por la palabra, pero a ver cómo carajos entra una hormigonera a tirar aquí el hormigón. Pero claro. Entonces, no lo sé si tengamos la suerte. Es que no lo sé, macho.
necesito. de poder allanar esto un poco, porque es que es imposible que se lice. Vamos a tener que esperar lastimosamente al señor de la retro que allane esto un poco. Pues Sí, ya, no, ya los claro. agujeros ya van a estar hechos. No. Ah, y también otro punto es que nos piden, tenemos que sacar unas probetas, que alguna vez sí nos comentaron, ¿no? Para el muro que no, pero que no era necesario, pero para la casa, para la cimentación, sí vamos a tener que sacar unas probetas. Sí, va a ser necesario. Nos lo han dicho. Con la Que arquitecta también nos es dijo, obligado cumplimiento. Otro dinero. otro coste añadido. Entonces tenemos que cuadrar el día que venga la hormigonera, tiene que ser el mismo día que... Que venga el de la probeta. Ajá. Entonces, pues nada, Vamos, que se complica un poquito todo, pero bueno. hay que seguir, Carlos. Vamos a echarle una sonrisa a la vida y vamos a pensar que algún día tendremos una casa. Si no morimos en el intento. Ya me pongo a pelear. A ver si puedo ¿Y intentarla. si quemamos? ¿Por qué la vas a quemar? No lo sé, para que se... Para que se quemen. Claro, para que se quemen. A ver si puedo hacer algo, ¿sabes? Tus gafas de protección, Carlos. Es que aquí no salta chispa. Yo creo que por algo sale humo excesivo. ¿Qué? Por algo. ¿Qué pasa? Mira, ¿Qué? esto. ¡Hostias! Vale, nota importante. Cuando tengáis uno de estos disquitos que sean de metal, Es que sale mucho humo.